Lectura del capítulo 9, por Luis Iglesias Feijóo. El capítulo octavo concluía con la sorprendente noticia de que el relato de los hechos del protagonista tenía que interrumpirse porque el autor de esta historia, primera parte, capítulo 8, no encontró más escrito. Como el lector tiene en las manos un volumen del que no ha leído ni la décima parte, por fuerza supone que alguien habrá continuado la tarea, lo que ya se prometía allí al introducir por sorpresa la novedad de un segundo autor de esta obra, que había dado con el resto. Este autor toma ahora la palabra, primero en plural, dejamos, y luego directamente en singular, causóme. Parece claro que esta primera persona no debe confundirse con la que hasta ahora había hablado en el libro. No quiero acordarme, primera parte, capítulo primero, lo que yo he podido averiguar, primera parte, capítulo segundo. Esa era la voz del llamado en primera parte, capítulo 8, autor de esta historia, o primer autor, una especie de investigador que incluso ha rebuscado en los Anales de la Mancha, primera parte, capítulo 2. Como en el prólogo Cervantes ha anunciado enigmáticamente que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, primera parte, prólogo, el lector se ve inducido a identificar al propio Cervantes con este reciente autor segundo, que ahora aparece comentando algunas circunstancias de la historia y, al fin, haciéndose con su continuación. Por tanto, nada impide que al segundo autor le llamemos Cervantes o, si se quiere evitar las protestas de los narratólogos que amonestan contra una confusión entre personas reales y voces de la ficción, escribamos Cervantes, en cuanto figura del autor en el texto. Desde luego, todo lleva a pensar que el Cervantes que verdaderamente escribió el Quijote esperaba que las cosas se entendieran así y deseaba que le imaginásemos a él caminando por el Alcaná y leyendo, aunque sean los papeles rotos de las calles. Salvo su parte final, este capítulo supone un alto en la narración de los hechos de Don Quijote para abrir un extenso paréntesis metanarrativo que convierte en personaje al autor, al segundo autor, que llegará a pasearse por Toledo. Como cabe esperar en todo paréntesis, se aprovecha la ocasión para reflexionar sobre lo que del libro se ha leído hasta ahora, el gusto que produce la sabrosa historia, el hecho de ser muy cercana en el tiempo y no transcurrir en los antaños en que se desarrollaban los libros de caballerías, el tener lugar en un espacio próximo como es el propio país, nuestro famoso español Don Quijote. Explica luego el autor segundo cómo halló la continuación en una tienda toledana, introduciendo una parodia de los libros caballerescos y de su frecuente recurso al manuscrito hallado y escrito en extraña lengua, al modo como Montalvo relata en el Amadís que le ocurrió con la cuarta parte y las sergas de Esplandián, que por gran dicha pareció en una tumba de piedra, que debajo de la tierra en una ermita cerca de Constantinopla fue hallada, y traído por un húngaro mercadero a estas partes de España, en letra y pergamino tan antiguo que con mucho trabajo se pudo leer por aquellos que la lengua sabían. Amadís de Gaula, prólogo. En nuestra obra el texto está en árabe, por lo que hace falta quien lo traduzca, un morisco aljamiado al que se concederá alguna dimensión en la segunda parte, pero no en la primera. El manuscrito lleva por título Historia de Don Quijote de la Mancha, que no coincide con el libro de Cervantes, y tiene un autor concreto. Se produce así la invención de Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Su figura está latente al menos desde que el propio Don Quijote piensa en el sabio que redactará sus hechos, primera parte, capítulo segundo. En cierto modo, pues, es el personaje quien se inventa a su autor, que en efecto será llamado el sabio Cide Hamete Benengeli, primera parte, capítulo 15. Cervantes, lleno de gozo, se apresura a comprar el manuscrito, contrata la traducción del mismo con el morisco y aún se lleva a éste a su casa para que apresure su tarea. A partir de aquí, la disposición del relato ya no variará en lo que resta de la obra. Hay un texto inicial en árabe, que es traducido por un morisco, y nos es luego transmitido por el segundo autor, que se supone que asume el papel de editor y a veces introduce breves comentarios. Después de una referencia a que el manuscrito original tenía ilustraciones,
de las que no se vuelve a hablar, y tras un apunte humorístico sobre la condición mentirosa de los árabes, lo que no obsta para que su historia sea verdadera, se inaugura así una larga serie de reflexiones sobre la fiabilidad de lo narrado y, por lo tanto, del narrador mismo. Se reanuda el cortado hilo de los hechos de Don Quijote con el desenlace de su batalla con el vizcaíno, el cual le propina con la espada tal golpe que le destruye la celada y le lleva media oreja, aunque el vasco saldrá peor parado de resultas de un mandoble del caballero manchego, que ante su insólita victoria está presto a rematarlo, cosa que evitan los ruegos de la señora del coche. Como se puede observar, las aventuras del protagonista en este capítulo ocupan apenas 2 páginas. Todo el resto se dedica, pues, no a la historia de Don Quijote, sino a la historia de Don Quijote. Cervantes nos ofrece así una narración que no solo cuenta unos hechos, sino que trata asimismo del proceso de cómo se han contado. Ofrece una fábula, pero también el secreto de cómo éstas se crean. Inventa la novela moderna, pero a la vez la hace nacer sabia, consciente, reflexiva y plena de humor. Por ello, dado que el supuesto original árabe que aquí aparece estaba ya dividido en capítulos, como se sabe, por ejemplo, por lo indicado en el enlace entre el final de primera parte capítulo 21 y el comienzo de primera parte capítulo 22, cabe preguntarse qué narraba en este Cide Hamete, aparte de las pocas líneas del final. Aún más, si su manuscrito está también dividido en partes, según se dice cuando termina la tercera, primera parte capítulo 27, ¿cuál era la primera de Cide Hamete? Responder que la que hoy encabeza el libro, como se hará al final de la segunda parte capítulo 74, supondría asumir que, por tanto, tenía que terminar con la interrupción de la pelea con el vizcaíno y la disculpa del autor de que no halló más escrito, lo que a su vez implicaría que la segunda parte, que ahora comienza, había ya de incluir por fuerza el hallazgo por Cervantes del original del árabe. Bromas cervantinas, en fin, que se dirigen al lector discreto, que puede pensar, como el licenciado Peralta al acabar de leer el Coloquio de los perros: yo alcanzo el artificio y la invención y basta.